la fe, dice no fingida. Lo que está diciendo Pablo a Timoteo, necesitas construir tu fe, necesitas construir lo que sembraron tu familia en ti, necesitas tú construirlo, necesitas edificarlo, porque en un futuro lo vas a necesitar. La mayor herencia que te puede dejar un papá o una mamá, aparte de lo material, es una fe no fingida. Porque si nada más venimos a la iglesia a ocupar un asiento, sin tener expectativa de vida, sin nada más conformarme en aplastarme ahí, pues tristemente estamos perdiendo el tiempo. Tristemente así. Muchos grupos religiosos así pasa, van y se sientan, pero no hay una expectativa de vida. Ahora, para entender esto, yo quiero decirte esto. Estamos viviendo un tiempo bien difícil, la pandemia, la economía, pero la aflicción de estos tiempos difíciles tiene que provocar dos cosas. Uno, sacar tu verdadero yo, o realmente vamos a ver qué hay en nuestro corazón. Para eso, un ejemplo muy, pero muy claro. Si tú te acuerdas la historia cuando Jesús caminó en el agua, Pedro dice, yo quiero caminar contigo, Jesús, pues bájate de la barca. Pedro empieza a caminar en el agua, pero la aflicción de ver que las olas se movían, lo llevaron a hundirse. ¿Qué fue lo que salió en él? Su verdadero yo, porque Jesús dice, ¿por qué te dejaste llevar por la duda? Es decir, sí estaba con Cristo, pero había dudas en su corazón. Podemos estar en la iglesia, pero puede haber dudas en nuestro corazón. Es decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué está pasando esto en mi casa? ¿Por qué mi familia se desintegra? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? Y estamos abrazando la duda. ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué reprobé? ¿Por qué esto? ¿Dónde está Dios? Lo mismo hizo Pedro. En medio de la aflicción, o sale tu verdadero yo, o realmente va a salir lo que hay en tu vida, en tu corazón. Ahora, vayan conmigo al primer libro de Samuel 17:1. Vamos a agarrarnos de David. Es un ejemplo muy, pero muy padre. Y de ahí yo quiero hablar un poquitito, porque de esto quiero hablar de la identidad. Y no estoy hablando de identidad, quién eres, cuál es tu apellido, cuándo naciste, nada de eso. Tu identidad en Dios, tu identidad en Dios. Primer libro de Samuel 17, ¿ya llegaron ahí? La historia dice aquí, primer libro de Samuel 17:1, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, que es en Fesdamín. También Saúl y los hombres de guerra de Israel se juntaron en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban en un monte y los israelitas en otro monte, y abajo había un gran valle. Pero en eso sale un gigante y empieza a decirles 40 días, 40 noches, ¿para qué se ponen ahí a estar como que quieren pelear y como que no? ¿Para qué van a la iglesia y nada más están ahí? ¿Para qué están perdiendo el tiempo? Descienda uno para ver quién es verdaderamente un hijo de Dios. Y es una aflicción para el pueblo de Israel porque son soldados, pero no se sienten al nivel como para pelear con un gigante. Como nosotros somos cristianos, pero a lo mejor no nos sentimos tan capaces como para enfrentar esas circunstancias que vienen a nuestra vida, que nos atormentan en nuestro valle privado de Ela, esos problemas que tenemos como jóvenes, esos problemas que quizás me están atormentando, esas tentaciones, esas luchas, esos pecados que estoy lidiando con ellos y no puedo salir y no puedo vencer a ese gigante, pero soy hijo de Dios, igual que ellos eran soldados de Israel, pero tenían temor enfrentarse a un gigante. Una aflicción que está mostrando si realmente eran verdaderos soldados o están sacando su verdadero yo. Y sacaron su verdadero yo. Si tú lees el versículo 8 y 9, muestra la realidad de ellos. Son soldados, sí, pero están llenos de miedo. Dice el versículo 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. ¿Por qué se ponen para la orden de batalla? No somos nosotros los filisteos y ustedes son los siervos de Saúl. Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él puede vencerme, nosotros vamos a ser sus esclavos. Y si yo lo venzo, ustedes van a ser nuestros esclavos y nos van a servir. El trueque parece bueno. Pero ojo, nosotros no podemos negociar con el diablo, no podemos negociar con el enemigo. Déjame en paz por 3 meses, déjame congregarme a gusto, déjame buscar a Dios, no me molestes, déjame leer la Biblia. No puedes negociar con él. Tienes autoridad como para decirle no más, no más. Algo que veo aquí es que la identidad es atacada. La identidad. Le están diciendo, si ustedes son los siervos de Saúl. Ahora, cierto, Saúl era el rey. Pero más que siervos, ellos eran
hijos de Dios. Y ellos se sienten atacados porque le están diciendo, tú eres un siervo. Y ellos dicen, la realidad sí, ya perdimos. Somos siervos de Saúl, que no está haciendo nada por nosotros, y este grandulón ya viene a retarnos y ahora vamos a ser los siervos de ellos. No puede ser, perdimos. Adiós, mundo cruel. La identidad es atacada, y cuando no tenemos esa identidad en Dios de saber quiénes somos, nos vamos a dar cuenta que entonces el enemigo nos tiene en su vista. Por eso estamos batallando con los mismos pecados, con las mismas tentaciones. No podemos tener victoria, no podemos vencer, porque el valle privado de Ela se ve invadido por un gigante que te viene y te grita, no puedes vencerme. No puedes, tantos años batallando y sigues luchando con lo mismo. Porque tu identidad, en vez de ser siervo, o más bien en vez de ser hijo de Dios, te estás comportando como un siervo. La identidad de los israelitas estaba siendo atacada por el mismísimo Goliat. Pero cuando yo leo esto, el enemigo te identifica como siervo y no está mal, porque pertenecemos a un reino, el reino de Dios. Pero más que siervos, somos hijos de Dios. Somos esclavos por amor, sí, porque Jesús dijo que somos servidores, el que quiera ser más grande tiene que servir. Pero hay una categoría más que se llama hijo de Dios, y es el grado más grande que podemos tener. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, es que somos hijos de Dios. Ahora en el versículo 10, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre para que pelee conmigo. Y dice el versículo 11, oyendo Saúl esto, las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Qué feo es cuando el miedo te ataca. Qué feo es cuando alguien te gritonea y tú dices, ¿qué hago? Ahora, como hijos de Dios tenemos una identidad. En días pasados, el jueves me parece, si no me equivoco, me detuvo tránsito a las 4:30 de la mañana cuando iba de camino al radio. Y de repente yo veo que viene la patrulla atrás y parece, ya me detengo, me pongo el cubrebocas, pongo la luz interior, digo, dígame, señor, ¿a dónde va con tanta prisa? Le digo, entro a las 5, me está esperando la gente, vamos a orar y estamos orando por usted. Oh, tú eres de la radio, soy de la radio. Adelante. Y cuando tenemos una identidad de quién eres en Dios, no tienes por qué tener temor. Es la autoridad, sí, pero si tú andas correctamente, no tienes por qué tener temor. Me escoltaron hasta la radio. ¡Wow! ¡Qué padre! Me sentí como el primer ministro. Y aquí algo que yo veo es que a veces el miedo nos paraliza. La Biblia dice en Proverbios que el temor del hombre le pone lazo, y lazo es un amarre. El temor te va a paralizar. Es lo que hizo Goliat con el pueblo de Israel. Les empezó a gritonear, les empezó a decir, y ellos dijeron, no, realmente, pues somos esclavos. Si tú te acuerdas de la historia de cuando Israel, Josué y Caleb van a ver la tierra, y cuando están viendo la tierra, vienen con un buen reporte. ¿Te acuerdas de los 10 que dijeron, no, la tierra es mala? Y Saúl Josué y Caleb dijeron, no, la tierra es buena. Pero algo que me llamó la atención es que es la misma historia y es el mismo temor. Dicen los 10 que fueron a inspeccionar la tierra. Vimos ahí a la Anak, raza de los gigantes, y ellos nos miraban como chapulines. El problema es que yo me veía como chapulín. Y ese es el asunto, que cuando la tentación, la lucha está en tu vida y tú te sientes perdedor y el enemigo te dice, eres un perdedor, y tú abrazas ese pensamiento, pues tristemente eres un perdedor. Porque no te has dado cuenta que la pelea está arreglada. Cristo ya ganó por ti. Solamente te tienes que subir al cuadrilátero y decir, a ver, déjate venir. Y los jueces van a darte el favor a ti porque tú ya ganaste. Cristo te hizo más que vencedor. Necesitas quitarte el chip y cambiar tu manera de pensar. Versículo 24, ahí mismo. Versículo 24, ya están ahí. Dicen, y todos los varones de Israel, ya no están diciendo los soldados, todos los varones de Israel que veían aquel gran hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Qué está sucediendo? La identidad fue atacada. La identidad fue atacada. Y ese es el problema. Cuando las aflicciones llegan a nuestra vida, o sacan lo mejor de nosotros, o sacan lo peor de nosotros. La aflicción saca tu identidad. Hace un año, precisamente hace un año, viví los estragos del COVID y quiso abrazarme el temor y tenía que orar en las noches, doblar rodillas y decir, no.
Sea que muera, sea que viva, de Dios soy. Si parto de este mundo, con Dios me voy. Yo no tengo por qué tener temor. Había una incertidumbre, sí, mi mujer estaba embarazada, mi esposa estaba embarazada, y dije, si no lo conozco, esos eran los temores que venían a mi vida, pero yo tenía una certeza de que mi alma se iba con Dios. Así que yo tuve que levantarme, orar todas las noches, pasar vigilias de 11 de la noche a 3 de la mañana, 4 de la mañana, orando, porque yo tenía que recobrar mi identidad en Dios, quién era, y saber que aquel que me llamó es el que dijo, la enfermedad está vencida. A pesar de que el cuerpo se debilitaba, y gracias a Dios no recibía algo tan abrasivo, sino, pues solamente, dijo mi doctor, recibiste una gripita. Pero al final el saber que la tienes te atemoriza. Y tenemos que entender, las aflicciones sacan lo mejor de ti o lo peor de ti. En este caso al pueblo de Israel sacó lo peor, porque lejos de presentarse como soldados, mejor salieron huyendo, porque ellos decían, este nos va a ganar. Ahora, versículo 26, sacando nuestra verdadera identidad. En el versículo 26 sale un chiquillo y dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué van a hacer al hombre que venciera a ese filisteo y quitar el oprobio a Israel? Porque ¿quién es este incircunciso filisteo para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ahora, por un lado, el enemigo dice, ustedes son los servidores de Saúl. Pero David le sube el rango y dice, espérense, no son los soldados de Saúl, son los escuadrones del Dios viviente. Se oye más chido, se oye con más poder. El otro, el enemigo, dijo, ustedes son servidores. Pero David viene y se para y dice, no, momento. ¿Quién es ese incircunciso? Para que los insulte a ustedes, que son los generales del escuadrón del Dios viviente. ¿Qué está haciendo David? Les está diciendo, recobren su identidad, no son cualquier cosa, pertenecen al ejército de Dios. Y es aquí donde nosotros debemos entender que tú puedes decir, pero es David, pero tenía tu edad, 17 años. A lo mejor unos tienen un poquito más, pero andaba más o menos en su edad. Pero tenía una convicción propia de decir, levantarse en medio de un pueblo y decir, ¿por qué están ahí? O sea, Dios va a quitarnos el oprobio. La palabra oprobio tiene que ver con vergüenza. Ellos estaban avergonzados que eran soldados, pero estaban siendo intimidados por un solo hombre. En tu Biblia dice un paladín, refiriéndose a Goliat. En otras versiones dice un campeón. Es como si de repente se parara aquí, no sé, Randy Orton, John Cena, y dijera, venga, este nada más uno de Casa de Fe, y nos damos para ver quién es quién. Y dice, este es un campeón, o el mismísimo Rey Misterio. Pero la situación es de que cuando Dios está de nuestro lado, no importa quién esté enfrente, la identidad que a mí me da como hijo de Dios tiene más potencial, tiene más rango, y David se para diciendo, no son servidores de Saúl, son servidores del escuadrón del Dios viviente. Tiene más poder y más peso. Ahora, viendo esto, yo quiero compartir otro puntito. Las aflicciones pueden usarse como una oportunidad para sacar bendiciones. Escucha esto. Las aflicciones sacan la oportunidad para sacar bendiciones. Y hubo gente que en esta pandemia se quedó sin trabajo. Y yo conozco personas que dijeron, nos quedamos sin trabajo, ¿qué vamos a hacer? Y alguien dijo, ¿y si hacemos cubrebocas? Y se pusieron a hacer cubrebocas y empezaron a vender cubrebocas y a exportar cubrebocas. Una aflicción de quedarse sin trabajo los llevó a una puerta para ver un amplio panorama de ser de bendición. Así que las aflicciones es una oportunidad para ver tiempos de bendición. Y dice por aquí, en el versículo Salmo 30:11, quiero que lo leas tantito. Salmo 30:11. Ve rapidito ahí. Salmo 30:11. El Salmo 30:11, cuando llegues me dices amén. Dice el Salmo 30:11, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Has cambiado mi lamento, has cambiado mi tristeza por felicidad y has quitado lo que es, no sé, el cilicio es como un tiempo de cuando pierdes un familiar, de luto, es un tiempo de luto, dicen, y me has llenado de alegría. Has quitado la tristeza y has puesto alegría. Es decir, Dios quita tu aflicción para poner bendición. Y
Este año vivimos estragos tan difíciles, muchos quizás nos vimos afectados porque perdimos algún familiar, no sé, amigo, no sé, algo pasó por esta situación que se vive, pero Dios quiere cambiar nuestras tristezas por alegría. Ahora ahí mismo en el 17, versículo 25, dice lo siguiente, y cada día, dice por aquí, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre, refiriéndose a Goliat, que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributo la casa de su padre en Israel. Entonces David dice, a ver, repíteme la historia. Ustedes están afligidos, pero esto yo lo veo como un tiempo como para tener novia y como para darle una sorpresa a mi papá para que ya no pague la tenencia ni nada de que tenga que ver con impuestos. ¿Y qué más le van a dar? Le van a dar riqueza. Ok. Mientras los soldados estaban espantados y huyendo, David dice, esto es pan comido. Ellos están afligidos, yo me veo como bendecido. Dice por aquí, entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué van a hacer al hombre que venza al filisteo y quitarle la vergüenza de Israel? Porque ¿quién es este incircunciso filisteo que ha provocado los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió la misma palabra diciendo, así le van a hacer al hombre. Le van a dar una esposa, le van a dar dinero y también le van a quitar los impuestos. David vio una oportunidad para ser bendecido y bendecir a su familia. Porque él está siguiendo un protocolo, un principio. ¿Cuál principio? De honrar al padre. Es decir, mi papá, esto lo voy a dejar para mi papá, los tributos, para que ya no pague más. Los otros ven una aflicción, pero David ve una victoria. Los otros se ven como siervos, pero David dice, no, somos parte del escuadrón del Dios viviente. ¿Cómo te ves tú en esta tarde? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te ves? Porque uno tiene que entender que en los momentos de la aflicción, dice el apóstol Pablo que nuestra vida está edificada sobre la roca, el cimiento que es el Señor Jesús, y sobre ese cimiento podemos sobreedificar. Pero dice, cuidado, porque puedes sobreedificar sobre hojarasca, sobre heno o sobre madera, pero cuando venga el fuego de la aflicción, va a salir lo mejor. Ahora, si tú edificas sobre oro y plata, qué padre, porque con el oro se purifica, sale mejor. Pero si es heno, hojarasca o madera, con el fuego se echa a perder o se quema. ¿Sobre qué estás edificando? ¿Sobre qué estás construyendo? ¿Cómo te ves? Tu identidad se forja en lo secreto. Tu identidad se forja en lo secreto. Mateo 6:6 nos dice, mas tú cuando ores, hablando de comunión, mi comunicación con Dios, mi intimidad con Dios, dice, cuando ores en lo secreto, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ahí viene un paréntesis, pero no lo ven ustedes, solamente lo vemos los que tenemos ojos espirituales. Y en ese paréntesis dice cerrada la puerta y luego dice también tu cuenta de Facebook, de Instagram, de todo, dice, no, para que te puedas concentrar. Porque de repente quieres orar y ya Facebook, una notificación, ya te llegó un WhatsApp, ya te llegó algo de Instagram, ya te llegó algo de TikTok y ya, Señor, Así que ese paréntesis solamente lo vemos los que tenemos ojos espirituales. Dice, más cerrado, entra tu puerta y cerrada la puerta y tus cuentas de redes sociales dicen, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te lo va a recompensar en público. Toda victoria se gana en lo secreto. Tu identidad se revela en lo secreto. Dios te dice quién eres. ¿Por qué David, siendo un chamaco, se para ante ese gigante y no le tiene miedo? Porque David pasaba mucho tiempo con Dios. Estaba entre el monte cuidando ovejas, pero él pasaba tiempo con Dios. Y mientras estaba ahí, él estaba escribiendo salmos, estaba ahí cantándole a Dios, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y empezaba a estar entonando. Y en esa intimidad, Dios le estaba mostrando quién era él. Ahora, por un lado, hay un principio bien importante que deben aprender. El que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. En los tiempos de los reyes se consideraban los pastores de Israel. Y David es un pastor que está cuidando unas ovejas, pocas, pero las está cuidando. Y de repente llega el profeta Samuel, y dice, ¿aquí vives ahí de Belén? Sí, es que el GPS me mandó para acá, dice. ¿Aquí vives? Sí, ok, vengo a ungir a uno de tus hijos como el próximo rey. Formaditos todos, desde el más fortachón hasta el menos fortachón. Estaba el primerito, el hermano de David, el mayor, un hombre fornido, fortachón, como
No, ya tenía una página de Facebook, tenía muchas seguidoras y así le seguían, tenía muchas, era un hombre de guerra. Y luego otro hombre de guerra y otro hombre de guerra. Y viene el profeta, dice, este no es, este no es, este no es. Llega con todos, dice, ninguno de estos es. ¿Hay algún otro? Sí, es el más chico, pero es el menos importante. Ese solamente sabe cuidar ovejas y hacer mandados. Él fundó mandaditos.com. Él está allá, dice, es el único que sabe hacer, cuidar ovejas y hacer mandados. No, dijo, pues no nos vamos a sentar a comer hasta que no llegue él. Si es el de los mandados, dígale que traiga una pizza. Vamos a cenar. Hasta que no llega David, entonces el profeta oye una palabra de Dios y dice, no mires ni lo alto, ni lo bajo, ni cómo lo veas, porque eso yo lo desecho. Saúl se había quedado acostumbrado a ver Samuel se había quedado acostumbrado a ver a Saúl enorme, porque Saúl era altísimo, y él dijo, seguramente este próximo rey tiene que ser igual de alto. Pero para sorpresa, cuando Dios le dice, va entrando un chamaquillo, güerejo, de ojos de color, tipo como el que les habla, y todo ahí, buenas noches. Y Dios le dice, ese mero es el rey. Hasta el profeta dijo, ¿este es el rey? O sea, Dios, yo sé que eres bromista, pero ahora sí te pasaste. El pueblo está afligido por un gigante y tú sacas un rey a un chiquillo flaco. Y lo que me sorprende es que, grábate esta frase, cuando en el mundo no te valoren ni te tomen en cuenta, en el reino de los cielos están diciendo, este califica para jugar en las grandes ligas. Para eso yo me pongo de ejemplo. Yo no calificaba como para estar aquí, o como para conducir programas de radio, como para producir programas de radio, o como para levantar una emisora radial, como era lo que hago, dar asesorías, dar cursos de locución. Yo no calificaba para eso, pero cuando en el mundo no calificaba, de repente Dios dice, hey, este califica para los planes celestiales, como también tú vas a calificar. Y David no calificaba para estar dentro de lo que su papá consideraba un reinado. Dijo, solamente los que están capacitados como para tener una batalla de guerra son los más feroces. Sí, mis hijos, el más chico no. Pero Dios dice, no, esto no espanta ni un ratón. Y la prueba está que cuando estaban en la guerra, también los hermanos de David tenían miedo. Tenían mucho miedo. Así que algo que yo veo en esto es que tu identidad se forja en lo secreto. Y les vuelvo a decir, en los tiempos de los reyes, los reyes se consideraban los pastores de Israel. Hay un principio muy hermoso, versículo 20, de ahí mismo del primer libro de Samuel, capítulo 17, 20, nos dice que de repente los trabajos de los hijos de Isaí o los hermanos de David eran ser hombres de guerra. Pero el trabajo de David era cuidar las ovejas, era hacer mandaditos. Así que su papá dice, ahora yo quiero decirles esto, porque quizás alguien va a venir, va a predicar, o el pastor te va a decir, o incluso yo te doy una palabra de ánimo, y te voy a decir, vas a hacer, Dios te ve, vas a hacer grandes cosas, vas a ser pastor, vas a hacer lo otro, aquello, pero en tu casa van a decir, ponte a trapear. Sí, Sofía, ¿te crees la salmista? Ponte a lavar trastes. ¿Te crees el próximo baterista? Ponte a trapear, ayúdale a tu papá. Porque seguramente David es ungido como rey. Ahora, hoy en día ungimos a la gente con tantito aceite, le hacemos ungido. Pero en los tiempos bíblicos eran 7 litros de aceite. Imagínate, recibir la unción así. Amén. 7 litros de aceite. Y no sonó nada. O sea, una vez que David es ungido, no dijo su papá, oh, excelentísimo hijo, de ahora en adelante tú comeréis pura carne y los demás frijoles. No, inmediatamente vete a cuidar las ovejas. Ya, ok, ungido, vete a cuidar las ovejas. Y luego le llama y le dice, David, ven, versículo 20. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de ¿qué dice ahí? De un guarda. ¿Por qué dejar las ovejas al cuidado de un guarda? Porque hay una responsabilidad de él como pastor y no las puede dejar solitas. Porque cuando leemos más adelante dice que venía el león y venía el oso. Dice, yo los mataba, pero ahora no voy a estar yo, necesito dejarle a alguien que las cuide. David es tan responsable con sus ovejas, las ovejas de su papá, que les deja un guarda. Y el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Dios dijo, si les puso un guarda a unas 5 borregas que tiene ahí, imagínense lo que va a hacer por el pueblo. Así que tu identidad se forja en los secretos. Y en este mundo no te toman en cuenta, no te preocupes, en los planes celestiales Dios te tiene anotado.
Quizás en el mundo te tienen en la banca, pero Dios dice, te tengo en la alineación y vas como centro delantero, vas a anotar, vas a vencer, vas a ganar. Dios no ve como mira el mundo. Dios te ve como un hijo, no te ve como siervo, te ve como un hijo de Dios. La fidelidad en lo poco, Dios lo ve. Y cuando tú eres fiel en lo poco, Dios te premia en lo mucho. Ahora quiero terminar esto. Quiero terminar esto porque ¿cómo termina esta historia? Termina de la siguiente manera. David vence al gigante. Todos conocemos esa historia, lo contaban en la escuelita dominical. Ahí ibas y te contaban esa historia. Siempre te dicen, David mató a Goliat y que con la onda porque David era buena onda. Pero ¿cuál es la historia? Esto no era una tarea fácil, porque si los hermanos, que eran hombres de guerra, el mismo rey Saúl era hombre de guerra, tenían temor por un gigante. Yo quiero decirte, viene una generación nueva que se está forjando en lo secreto, que está teniendo intimidad con Dios. Y esto te lleva a que cada día, no solamente en paz me acostaré y así mismo roncaré, sino que cada día tú tengas que orar en la noche, Señor, forja mi carácter, forja mi identidad. Yo no quiero ser vencido por tentaciones, yo no quiero ser vencido por luchas, yo quiero ser más que vencedor. Tu carácter, tu identidad se va a forjar en el tiempo de comunión con Dios. Si tú vienes y me dices, tengo problemas de carácter, soy bien enojón, entonces tú necesitas pasar tiempo con Dios para que empieces a conocer cómo es Dios y te dice, sí, eres enojón, déjame que no te voy a quitar el carácter, me gusta tu carácter, que seas duro, que seas recio, que seas enojón, no te lo voy a quitar, lo que voy a hacer es que voy a meter el fruto del Espíritu para que tengas ahora dominio propio, templanza, mansedumbre, para que ya no te enojes fácilmente. Pedro, cuando lo vemos predicando en el libro de los Hechos, capítulo 2, en el día del Pentecostés, ese Pedro que está predicando y diciendo, varones israelitas y todos los pueblos que nos visitan, ese mismo Pedro, 40, 50 días atrás, es el mismo Pedro que le mochó la oreja a Malco, el del medio. Es que estaba Jesús y era el del medio. Ahí dice la Biblia, Malco. A ese le mochó la oreja a Pedro. 50 días después, Pedro está predicando. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Es el mismo Pedro enojón? Sí, es el mismo Pedro. ¿Cuál es la diferencia? Que fue revestido del Espíritu Santo por pasar tiempo en lo secreto con Jesús. Porque cuando Jesús se va al cielo, entonces Él se va y se encierra en el aposento alto con 120 personas y empiezan a buscar a Dios. Y es ahí donde Dios transforma su vida, lo llena del poder del Espíritu Santo. Y es el mismo enojón, sí, pero ahora tiene dominio propio. Tu identidad, tu carácter, tu temperamento se ven forjados en la intimidad con Dios. Si tú vienes y me dices, yo tengo problemas con la flojera, pasa tiempo con Dios y te va a enseñar que la flojera no es buena. Si tú tienes problemas, cualquier situación que tú tengas en la intimidad con Dios, tiene que salir. Porque Dios forja personas en lo secreto. Y dice por aquí, si tú lo quieres ver así, pero algo que nos enseña aquí es que Dios te hace famoso. Porque dice, el que pasa tiempo con Dios en lo secreto, Dios lo recompensa en público. Qué impresionante esto. Es decir, hay reflectores por pasar tiempo con Dios. De repente oras por alguien, esa persona recibe a Cristo, esa persona sana en público. No fue porque Dios quiera lucirse contigo, es porque tú pasaste tiempo en lo secreto y en lo secreto Dios te hace manifestar su gloria en lo público. Así que tu identidad se ve forjada en lo secreto. Es un principio que no va a cambiar, siempre va a estar en la Biblia, siempre va a ser así. Y termino con esto. En el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 53, es el último versículo. Ahí comienza la historia de la mujer adúltera y dice, cada uno se fue a su casa. Y ahí termina el versículo y el capítulo 7. Pero inicia el capítulo 8 y dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Todos los demás se fueron a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. ¿A qué iba Jesús al monte de los olivos? A orar. Y si le siguen leyendo, dice, venida la mañana, venía al templo y les enseñaba. ¿A qué iba el templo? A enseñarles. Así que él pasa una velada de oración y luego viene al templo y está orando. Pero cuando está acá en el templo, llegan los problemas. Yo no sé de ti, pero a mí me molesta que cuando estás desvelado, se te presenten problemas. Y nos molesta, nos enojamos. Jesús está desvelado. Y le dicen, maestro, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y la Biblia dice que la tenemos que apedrear. Pero queremos saber tu opinión. ¿Qué opinas? ¿La apedreamos? ¿O qué pasó?
Y él sigue escribiendo en el piso. No dice la Biblia que estaba escribiendo. Mi teología es que a lo mejor estaba jugando al gato. Fariseos, Jesús, y al último Jesús ganó. Dice, está escribiendo en el piso y la mujer de abajo y él también. Así que le dicen, maestro, te estamos hablando. La ley de Moisés dice que la debemos apedrear. ¿Tú qué pues dices? Y dice la Biblia que desde el mayor, desde el más viejo hasta el más joven, todos estaban con la piedra. A ver a qué horas Jesús dice, arre, denle. Y Jesús se para y dice, el que de vosotros esté libre de pecado, que es el primero en arrojar la primera piedra. Y se vuelve a escribir, a agachar y empieza a escribir en el piso. Algunos dicen que estaba escribiendo, de todos los que estaban ahí, empezó a escribir César Esaú, 4 novias. No, 5 novias. Ya es pecado. Sofía, es bien chismosa. Y todos al ver lo que escribía, empezaron a soltar la piedra y mejor se fueron. Es una versión mía. Pero eran acusados por su conciencia. ¿Cómo obtiene victoria Jesús y su identidad? En el tiempo que pasó en secreto, cuando dice la Biblia, todos se fueron a su casa, Jesús se fue al monte de los olivos. En los olivos pasaba tiempo orando con el Padre. Y esa recompensa la vino en público cuando rescata a una mujer de ser muerta a pedradas. Y le dice, párate mujer, no están los que te acusan y ni yo te acuso. Vete y no peques más. Todo esto se deriva, tu identidad se dispara cuando pasas tiempo con Dios. Ponte de pie, por favor. Y cualquiera que sea la área con la cual tú estás batallando, porque todos tenemos áreas en las que batallamos, todos tenemos problemas, todos tenemos necesidades, pero no hay nada que no se solucione con pasar tiempo con el Maestro, con pasar tiempo con el Señor Jesús, pasar tiempo con el Rey de Reyes. La enfermedad, la aflicción tiene que huir, porque Él cambia nuestro lamento en alegría, porque Él cambia la maldición por bendición, y lo mejor de todo es que Dios nos dice que somos sus hijos. Aunque el mundo te pueda decir solamente eres un esclavo más en esa iglesia, viene una generación que dice, no, somos miembros del escuadrón del Dios viviente. Y Dios ha dicho en su palabra que nos ha hecho más que vencedores. Amado Señor Jesús, te doy gracias en esta hora por tu palabra, Señor, que ha sido expuesta, por tu palabra que ha llegado a cada corazón y sabemos que trae un propósito, mi Dios, en tiempo de aflicción, en tiempo de necesidad. Es como un bálsamo que está llegando a cada corazón, Señor. Hoy la ponemos delante de ti y pongo la vida de cada joven, Señor, que quizás están batallando en algún área de su vida, que sus tiempos de comunión contigo en lo secreto venga una manifestación en público, que quizás en lo secreto, en su valle privado de Ela, el enemigo viene y les dice, no puedes más, no puedes vencer. Señor, en lo público tú les vas a decir que son más que vencedores, que no son servidores del pecado, sino que son miembros del escuadrón viviente, que echan a huir ejércitos y legiones de demonios porque se paran en el nombre de Jesús como más que vencedores. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de ellos, en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.